Sí, profe. Bueno, bien. El primero era re cortito, duraba 1 minuto y hacía referencia a qué hecho que había sucedido. El de la crisis del petróleo, ¿de qué hablaba? De que en Estados Unidos se habían quedado sin petróleo. Bien. ¿En qué fecha más o menos? 1967, creo. Sí, en realidad la crisis del petróleo se habla en 1973, las tensiones empezaron un poquito antes. Entonces, ¿y qué significa esa crisis del petróleo? Que empezaron a aumentar los productos. En realidad, ¿qué aumenta? ¿El precio de qué? Del petróleo, dice Lucía. Sí, es el precio del barril del petróleo. Unos años antes, en el mundo, se había creado... Hola, Lucas. Se había organizado la OPEP, que es la organización de los países exportadores del petróleo, de la cual Argentina forma parte de la OPEP. ¿Qué sucede? Hasta ese momento el mercado internacional del petróleo estaba manejado por Estados Unidos y Gran Bretaña, que no eran grandes productores, pero sí grandes consumidores. Entonces, obviamente que ellos manejaban el precio del barril, lo mantenían a precios bajos porque necesitaban gran cantidad de petróleo para hacer funcionar sus industrias. Porque en realidad a partir del petróleo generaban energía que consumían las industrias instaladas en estos dos países, pero ellos no producían. Y que era un bien muy codiciado en el mercado, se vendía a muy bajo precio. Entonces los países que exportaban petróleo eran países que tenían un bien muy demandado, pero muy bajo costo. Entonces se unen formando la Organización de los Países Exportadores del Petróleo y empiezan con algunas cuestiones de empezar esa organización a fijar el precio internacional del barril del petróleo. En el medio aparece una disputa territorial, es decir, una pelea por la tierra que se da entre los países de la región del Golfo Pérsico, es decir, los países árabes que de alguna manera para presionar a Israel en un conflicto armado que había, aumentan y dejan de venderle a Estados Unidos. A consecuencia de eso, obviamente, se produce el alza de los precios y también una falta de ese material y de ese insumo importante para la economía de los Estados Unidos. ¿A qué viene todo esto? Porque ¿se acuerdan que nosotros hablamos y dijimos que hacia 1980 el bloque socialista comenzó a tener problemas, se disuelve después hacia 1990? Bien, en el bloque llamado capitalista, es decir, en el mundo occidental, también se da una serie de inconvenientes o crisis que luego terminan con cambios muy importantes en la economía mundial. Uno de esos hechos es la crisis petrolera de 1973. Y otro de los hechos que también ocurren en este bloque capitalista es que, si ustedes vieron en el segundo video, que habla de los 3 modelos productivos, ¿sí? ¿Cuáles son los 3 modelos productivos? Son 3 formas de organización, de organizar la producción industrial, ¿sí? ¿Cuáles eran los 3 formatos? Taylorismo, Sí. taylortismo y Fordismo. 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 Bien, en realidad es taylorismo primero, Fordismo en el medio, toyotismo al final. Es una manera de pensar la organización de la fábrica para hacerla más productiva, es decir, que se produzca mayor cantidad de producto en el menos tiempo y con el menor costo posible. Los 3 modelos productivos tienen ese mismo objetivo. Ahora, el taylorismo, en realidad, lo que hace el Fordismo es tomar algunas cuestiones del taylorismo y mejorarla. Ahora,
el toyotismo lo cambia completamente, ¿sí? Bien, entre las preguntitas que ustedes tenían que pensar cuando miraban estos 3 videos eran, ¿cuándo y dónde surgieron cada uno de ellos? A ver, el taylorismo y el fordismo, ¿dónde surgieron y en qué momento? El taylorismo, ¿dónde surge? ¿En qué país? No sé, ¿Cómo? que no sé. En ¿No Estados Unidos. saben? Pero siempre en Estados Unidos. ¿Y el fordismo? Acá ¿Dónde en está la sede de Argentina, Ford? No, piensen, ¿dónde no está sé, en la Argentina. sede de la fábrica, la casa central de la fábrica Ford de automotrices? ¿En qué país? En Estados Unidos. Henry Ford, en Estados Unidos. Los dos surgen en Estados Unidos. Ahora, ¿cuándo el taylorismo y cuándo el fordismo? 1900 cuánto el taylorismo y 1900 cuánto el fordismo. El Fordismo en 1908, creo. ¿Y el taylorismo? Ay, qué lío. Bueno, vamos al toyotismo. ¿Dónde surge este? En Japón. En Japón. Profe, el Sí, taylorismo en 1856 puede ser a 1916 o 15. sí, sí. Bien. En Japón. ¿Y hasta qué año? 1970. Más o menos. Finales del 60, finales del 70, de principios del 70. Bien. Fíjense que el Fordismo tiene como 2 premisas, ¿no? Primero, incorpora la línea de montaje, es decir, y la cinta transportadora, eso de que las piezas llegan al trabajador y el trabajador hace su trabajo y sigue la pieza para que otro lo continúe. Entonces, eso es lo que proponen el taylorismo y el fordismo, es decir, que no sea el trabajador el que se mueve, sino que sea el producto. Y el producto ingresa desde cero hasta finalizar todo el proceso productivo en un mismo espacio industrial, en la gran fábrica. Lo que tiene de particular el fordismo es que el obrero ya no tiene que ser tan calificado, porque en realidad se especializa en una tarea y hace tareas rutinarias y que siempre se encarga de hacer lo mismo, no cambia de trabajo, ¿sí? En la fábrica su puesto es, supongamos, en armado de motores y solamente va a trabajar en ese sector desde que se inicia hasta que se retira en la empresa. Esa es una de las premisas del Fordismo. Y la otra es producir en gran escala muchos productos del mismo modelo y estoquearse. ¿Qué es estoquearse? A ver, ¿qué significa esta palabra? ¿Qué es estoquearse de algo? ¿Es generar qué? Muchos productos de un solo producto, más o Claro, menos en sería. realidad O fabricar, estoquearse es claro, tener gran cantidad, acá dice claro, Valentina, eso, tener de más. Es eso. decir, yo produzco una cantidad de un producto y lo tengo guardado para abastecer a la demanda. Ahora, si yo produzco y la demanda no aumenta, en un momento empiezo a tener problemas, porque, por ejemplo, no tengo más dónde guardar los productos que estoy haciendo. Entonces, Ford genera un mecanismo que dice, bueno, si yo quiero generar muchos productos, tengo que conseguir muchos consumidores. ¿Cómo consigo muchos consumidores? Entonces, él dice, tengo que lograr que mis propios empleados se conviertan en mis consumidores. ¿Cómo lo logro? Pagándoles buenos sueldos.
Entonces, de esa manera yo le pago un buen sueldo a mi empleado, a mi obrero, y mi obrero es el principal consumidor, o sea, mi obrero y todos los sectores obreros, no solo de la fábrica de él, sino de otras fábricas que fabrican otras cosas que no son autos. Dice, en la medida que nosotros tengamos asalariados y obreros bien pagos, ellos son los que van a demandar nuestros productos. Y de esa manera la cadena no se va a romper nunca y todo el tiempo vamos a tener gente que va a comprar, va a comprar, va a comprar, va a comprar y así vamos a mantener estable la economía. Hacia 1970, ¿qué pasó? Se produjo lo que se llama una crisis de stock. Teníamos la crisis petrolera, que había hecho que muchos países tuviesen problemas de divisas. ¿Por qué? Porque si aumenta el precio de un producto muy necesario, obviamente que para pagar ese producto necesario se restringen otros consumos. Eso hizo que al restringir otros consumos, las industrias dejaran de vender o vendieran menos y comenzase a acumularse stock. Entonces, ahí aparece el otro modelo, por eso aparece hacia 1970, que es el toyotismo. El toyotismo tiene como premisa, vieron lo que decían ahí, justo a tiempo. En realidad acá lo que pretende este modelo es decir, bueno, no vamos a fabricar grandes cantidades para tenerlas guardadas, porque se desvalorizan, y aparte porque la lógica del mercado dice que si yo tengo mucha oferta y no tengo demanda, o sea, nadie quiere comprar, los precios no suben, sino que bajan. Entonces, ¿qué es lo que ellos dicen? Bueno, vamos a producir mucha variedad, muchos modelos diferentes, pero poquitas cantidades. Entonces, por ejemplo, la industria de los teléfonos celulares hoy es un ejemplo claro de el toyotismo. Todo el tiempo las empresas que producen celulares, cada 5 o 6 meses, largan modelos nuevos que nos prometen ser mucho mejor que los anteriores, pero aparte de que largan modelos nuevos, no largan gran cantidad. Por eso, por ejemplo, la gente hace larguísimas colas para cuando sale el nuevo modelo de iPhone, ¿sí? Porque sabe que va a haber poca cantidad y quieren asegurarse tener ese nuevo modelo de teléfono. Entonces, otra característica que tiene el toyotismo, que como ustedes dicen, surge en Japón a partir de esta crisis de stock. Si hay muchos productos, entonces quiere decir que no hay que producir tanto, que tenemos que generar demanda, ansiedad en el comprador. Voy a producir poco, entonces ese producto es muy demandado y los convenzo de que tienen que comprarlo. Entonces todos estamos como locos, que si tenemos un teléfono de 3 años, ay, ya es viejo, no sirve esto, porque las aplicaciones, eso es propio del toyotismo. Otra característica del toyotismo es la flexibilidad en los roles. ¿Se acuerdan que en el Fordismo dijimos que si yo entraba a la fábrica armando motores, me iba a jubilar armando motores? Bueno, el toyotismo dice no. Un empleado tiene que ser flexible y tiene que saber armar motores, pintar puertas, poner chasis, poner los vidrios de un auto, es decir, lo puedo mandar todo el tiempo a hacer diferentes tareas y de esa manera no necesito tanto personal, puedo rotarlo y cubrir los déficits que tengo en un área o en el otro. Entonces, este modelo, que es un modelo de organización productiva, tiene otra pata, que aparecía en el video hacia el final, y que lo podemos hacer nosotros si abrimos nuestros teléfonos. Si nosotros abrimos nuestros teléfonos, nos vamos a dar cuenta que nuestro teléfono tiene la pantalla que se hizo en México, la batería que viene de la India, los componentes, los chips y los componentes electrónicos que probablemente sean de algún país asiático, como puede ser Corea, Corea del Sur o, no sé, Malasia, y que se ensambló, es decir, se armó en Tierra del Fuego. A eso se lo llama patrón de distribución espacial. Como dijimos que el Fordismo tenían las grandes fábricas que ocupaban manzanas enteras en donde se hacía todo el proceso productivo, el toyotismo tiene
la dispersión territorial como característica, es decir, ningún producto se hace completo en el mismo lugar. Se van haciendo de a pedacitos en distintos lugares, sí, y después se unen en otro. En el último se terminan. Fíjense que ahí lo explicaba con el ejemplo del televisor. Decía, la pantalla en Estados Unidos, no sé qué cosa, en Canadá, no sé qué otra cosa, en México y armado en Paraguay. Eso era un ejemplo, ¿sí? Pero en general funcionan así. Todo esto viene a lo siguiente, cuando nosotros vimos que hacia 1980 caía el socialismo, también había problemas en el mundo capitalista. Todos estos cambios, tanto en el bloque socialista que desaparece, como estos cambios económicos que se dan en el bloque capitalista, determinan una nueva forma de pensar y de organizar la economía, que es la globalización, que es una etapa de evolución del capitalismo. ¿Se acuerdan ese capitalismo que nosotros habíamos visto que arrancaba hacia finales de cuando terminaba la Edad Media y desaparecía el feudalismo? Y que aparecía una nueva forma de organizar la producción que era el capitalismo, y también vimos que iba pasando por diferentes etapas. Bueno, esta etapa de la economía mundial capitalista se llama globalización. Y tiene, entre otras, 4 características que son como básicas. Por un lado, se dan que hacia 1973, como se da la crisis del petróleo, también aparece un elemento que es de vital importancia para todo el siglo XX y que va a cambiar a todo el siglo XXI, que es la aparición de los grandes cambios que se dan en materia tecnológica, de vías de comunicaciones y también en los transportes. El elemento más revolucionario que cambió el siglo XX y que cambió las formas de pensar, de trabajar y de vivir en los primeros años del siglo XXI, este que estamos transitando nosotros, es la aparición del microchip, ese pequeño pedacito de plaquetita que tienen casi todos los elementos de base tecnológica, nuestros teléfonos, nuestras computadoras, nuestros televisores, nuestros hornos a microondas, todos los elementos que utilizamos en la vida actual cambiaron desde la aparición del microchip. Esto es una pequeña plaqueta que contiene una serie de elementos en un tamaño extremadamente pequeño, y que revolucionó, entre otras cosas, las comunicaciones y la ciencia y la tecnología. Entonces, dijimos que la globalización es como una mesa, tiene 4 patas. Una es esta, la tecnológica, los avances científicos tecnológicos en las comunicaciones y en los medios de transporte. La otra pata tiene que ver con lo político. El mundo socialista desaparece, queda como única potencia importante en el mundo Estados Unidos como potencia hegemónica, es decir, como potencia que está por encima de todas las demás, con un modelo de organización económica que es el capitalismo, ¿sí? Y con una forma de organización política que son las democracias modernas. Esta cuestión de que tenemos los gobiernos que elegimos los ciudadanos de cada uno de los países. La tercera pata es una cuestión cultural, ideológico-cultural. Esta forma de pensar, de vivir, de producir, de este Estado hegemónico que es los Estados Unidos, se traslada a todos los países del mundo, es decir, este consumo masivo que había de ciertos productos en los Estados Unidos comienza a ser un consumo masivo de todos los países. Entonces, por ejemplo, se generaliza el consumo de qué cosa que tomamos, que todos queremos comer y tomar cuando salimos un viernes a la tarde de la escuela. Va, yo no, porque no me gustan, pero ustedes capaz que sí. ¿A dónde les gusta ir cuando salen de la escuela? ¿A comer qué cosa? Ahí cerca de la escuela. Ah, ninguno va. ¿A dónde van? ¿No van ustedes cuando salen caminando por la escuela por calle Córdoba y van hasta el shopping del siglo?
¿Qué hay en la planta baja, pero que entramos por planta baja y está en el segundo, está en el primer piso y en el segundo? ¿Qué casa de comidas rápidas? McDonald's. El McDonald's McDonald's. o el burger. El burger. Burger, el A mí me gusta McDonald's. más el McDonald's. ¿Y qué tomamos ahí? ¿Qué bebida? No me digan cerveza, Coca. porque son menores. Coca-Cola. Bien. Y también, ¿qué otra cosa, por ejemplo? Ahí cerca, ahí por calle Oroño y Córdoba, hay también una cafetería muy famosa, que ¿cómo se llama? Starbucks. Bien. Todos esos consumos se generalizaron a partir de que llegó la globalización. Es decir, estas formas de consumir que eran propias de los Estados Unidos y de algunos otros pocos países occidentales, se extendieron a todo el mundo. Pero a todo el mundo, aún por ejemplo en países comunistas como China, que tiene cadena de McDonald's, ¿sí? O la India, que no consume carne de vaca, porque la vaca es un animal sagrado, y hay cadenas de hamburguesas de McDonald's, pero son hamburguesas vegetarianas, son de acelga, o de, no sé, alguna otra cosa, soja, qué sé yo. ¿Se entiende? Esta forma de consumir, de vestir, de escuchar música, de mirar televisión, esto que estamos muy acostumbrados hoy, que son las plataformas de contenidos, esas son cosas que surgieron en Estados Unidos como potencia hegemónica y se trasladaron al resto de los países. Entonces hoy vemos que la gente en el mundo les gusta comer comidas parecidas en todos lados, visten de forma parecida, escuchan música parecida, miran las mismas series en Estados Unidos, en Japón, en Sudáfrica, en Malasia o en Brasil. Estos son consumos culturales. Y la cuarta pata de la globalización es el aumento de los intercambios comerciales, es decir, de los flujos comerciales, aumenta el comercio, el intercambio comercial, y aumenta también el intercambio de personas, el movimiento de personas, porque como mejoran los medios de comunicación, los medios de transporte, y el aumento de los capitales, es decir, ya los capitales, los dineros de las industrias, no son capitales de Estados Unidos, de Argentina o de Japón, sino que esos dineros se mueven a través de redes que están ubicadas en todo el mundo, y yo puedo hacer con mi dinero, invertir, a lo mejor tengo un dinero acá en Argentina y puedo invertir en la bolsa de Tokio o en la bolsa de Frankfurt. Entonces, fíjense cómo el mundo, en poquitos años, 20, 30 años, se ha especializado en este modelo de organización económica que es la globalización y que tiene estas 4 características, ¿sí? Entonces, a partir de lo que ustedes ya vieron hoy, estos videos y esto que yo estoy explicando, ahora yo en un rato voy a subir 2 o 3 preguntitas para que ustedes trabajen durante esta semana, y las vamos las vamos a retomar, es decir, las vamos a corregir el lunes que viene en clase y vamos a seguir avanzando. Por otro lado, vuelvo a recordar, hay que entregar para este viernes, ¿sí? La bitácora y el trabajo que tenían ustedes acerca de los cambios a la caída de la Unión Soviética. Todo esto se entrega a través del enlace de Drive, cada uno en su carpeta. ¿Preguntas? ¿Algo que no se haya entendido y que quieran preguntar, chicos? Profe, ¿cuál era la tarea? La tarea yo la voy a subir ahora en un rato. Son 2 o 3 preguntitas que tienen que ver con estas cuestiones que estuvimos hablando ahora. Algo que... Bueno, profe, y eso se sube el viernes con la... No. Esto lo vamos con a la ver el lunes. bitácora. No. Hasta el viernes lo único que hay que subir es lo de la bitácora. ¿Sí? Esto que queda hoy lo vamos a retrabajar el día lunes en la clase que hacemos por mí. Entonces Bueno, hablan listo, un poco
hablan un poco ustedes, porque si no, vivo hablando yo. Entonces, la semana que viene, yo ahora en un rato subo las actividades a Classroom y también las voy a subir a WhatsApp y ustedes las van haciendo tranquilos, pero las corregimos el lunes que viene. Les voy a pedir, entre otras cositas, ¿se acuerdan cuando a principio de año habíamos hecho un glosario de términos económicos? Ahí le van a agregar a ese glosario 3 o 4 palabritas que yo les voy a mandar para que ustedes averigüen qué son y que son propias del modelo de producción toyotista. ¿Sí? Chicos, Sí, profe. si no hay ninguna pregunta ni ninguna duda, ¿sí? Nos vemos entonces el lunes que viene y recuerden que tienen hasta el viernes para subir todas estas actividades, porque seguramente yo la semana que viene voy a tener que mandar algún informe de cómo han estado trabajando en esta primera parte del año. ¿Sí? No quiero trabajos copiados, ¿eh? Si alguien va a copiarme un trabajo de internet, no se preocupe, no me lo mande. Hagan cosas que las hagan ustedes mismos a partir de lo que entendieron, y de lo que leyeron y del material que tienen a disposición para volver a leer. O sea, no me manden una bitácora copia de una página de internet, porque se nota cuando ustedes lo escriben o cuando lo copian de otro lugar. Chicos, nos vemos la semana que viene. Chao, profe. Chao, profe. Hasta luego. Chao. Chao.